Le tengo información importante de última hora. Hace unos momentos el Pleno del Senado de la República ya ratificó el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y también 6 acuerdos paralelos. Claudia Flores nos tiene los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claudia, ¿me escuchas? Estamos al aire. El acuerdo paralelo relativo a dispositivos de seguridad esenciales en vehículos, celebrado entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Queda aprobado el acuerdo paralelo relativo a la protección comercial efectiva conforme al artículo 20.49, biólogos, celebrado entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Queda aprobado el acuerdo paralelo relativo al uso de ciertos términos para quesos producidos y comercializados en ambos países, celebrado entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Queda aprobado el acuerdo paralelo relativo al término usuarios previos, celebrado entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Queda aprobado el acuerdo paralelo relativo al proceso de consultas ante la imposición de una medida que Estados Unidos llegara a adoptar al amparo de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, celebrado entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Queda aprobado el acuerdo paralelo relativo al recurso a los mecanismos de solución de controversias respecto a las medidas que Estados Unidos llegara a adoptar al amparo de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 en relación con los vehículos para pasajeros, camiones ligeros o autopartes, celebrado entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Bueno, pues es Martí Batres, el presidente de la mesa directiva del Senado, dando lectura a lo que ha sido aprobado allá en el Senado en este periodo extraordinario. Claudia Flores, pues ya finalmente quedó esto. Te pregunto, ¿fue por unanimidad? Pues no, Enrique, no fue por unanimidad este tratado comercial, esta nueva renegociación. Se aprobó por 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Y fueron 3 senadores de Morena quienes votaron en contra: Ana Lilia Rivera, Jesús Rodríguez y Néstora Salgado. El senador Emilio Álvarez y Casa, senador sin partido, fue el 4º senador que votó en contra de este instrumento comercial que hoy está ratificado por parte de nuestro país. Entre los senadores que votaron en abstención está Marta Márquez, también está el senador del PAN, Víctor Fuentes, y es así como este acuerdo comercial va a ser enviado al Ejecutivo Federal. Los senadores destacaron aquí, como parte de la discusión que tuvieron en esta ratificación, que se trata de un acuerdo que otorga certidumbre y estabilidad a los flujos comerciales, Enrique, y de inversión, y profundiza la integración económica del bloque de Norteamérica. La competitividad de la región será relanzada y bueno, pues destacaron la integración de los nuevos capítulos en esta renegociación referentes a las materias de derechos laborales, comercio digital, anticorrupción, pequeñas y medianas empresas y medio ambiente. También destacaron que con este tratado se garantiza la soberanía de México sobre los recursos energéticos y los hidrocarburos. De esta manera, senadores de las 8 bancadas que fijaron posicionamientos desde la tribuna lo hicieron a favor de este instrumento comercial que en sus 34 capítulos representa la modernización y adaptación de las necesidades del comercio global con la incorporación de los nuevos capítulos, entre los que destacan los que ya mencionábamos. Esto fue lo que dijeron desde la tribuna los senadores, y es así como México se convierte en el primer país en cuanto a su Congreso que
que aprueba este instrumento comercial. Ahora solo faltan los congresos de Estados Unidos y Canadá. Hoy por la mañana se le preguntaba al coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, si esto pues representa algún riesgo, porque advertía a la oposición que podría quedar México vulnerable en caso de que Estados Unidos y Canadá, sus congresos, no aprobaron o pidieran alguna modificación. Sin embargo, el senador Monreal decía que no, que al contrario, México da este primer paso para garantizar que ya no haya una renegociación, que no se pueda reabrir y que entre en vigor lo más pronto posible. Es el reporte, Enrique. Gracias, Claudia. De hecho, estamos viendo en la imagen precisamente a Ricardo Monreal, está junto a Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, y quien de hecho fue el que tomó la batuta negociadora cuando se dio el periodo de transición entre el equipo saliente del presidente Peña Nieto y el equipo entrante del presidente López Obrador. Él se encargó de tomar esas riendas en las negociaciones y de hecho uno de los personajes que influyó de manera positiva para que se pudieran concluir las negociaciones que parecían estar entrampadas en ese momento. Claudia, gracias por el reporte. ¿Hay alguna otra materia pendiente en este extraordinario? Pues sí, vamos a tener también otro tema importante que ha causado pues diversas reacciones, incluso del presidente de la República, y es, por ejemplo, la reforma constitucional para la revocación de mandato, en donde pues se había previsto que pudiera realizarse esta consulta sobre la revocación de mandato eventualmente en esta reforma constitucional, pues el día de la elección intermedia en 2021, el primer domingo de junio. Sin embargo, la oposición no lo aceptó. Vino una propuesta del presidente López Obrador ayer para que se realizara pues el 21 de marzo del mismo año. Sin embargo, pues también fue rechazada por el bloque opositor del Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI. Y bueno, pues esta mañana el presidente daba a conocer que si no implica costos, pues se podría aceptar otra fecha, y en eso vamos. Comentaba al respecto el senador Monreal que si no logra la mayoría calificada que requiere esta reforma constitucional, pues lo van a sacar de la agenda del periodo extraordinario, Enrique. Muy bien, pues ya estaremos platicando de eso más adelante. Por ahora, gracias, Claudia, muy buenas tardes.